Hola y bienvenidos a la comunidad del nuevo framework en ingeniería. Si están aquí, es porque comparten nuestra visión: dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de electrónica, daremos un paso crucial en ese camino. Hoy vamos a hablar de un concepto que, aunque pueda sonar puramente técnico, es la base de cómo el mundo digital interactúa con el mundo real: el filtrado de señales. Piénsenlo, vivimos en un universo analógico, un océano de información continua. El sonido, la luz, la temperatura, la presión, todos son señales. Pero este océano está lleno de ruido, de interferencias, de información que no nos interesa. Un sistema de inteligencia artificial que intenta analizar el latido de un corazón, por ejemplo, no solo recibe la señal del electrocardiograma, sino también el zumbido de la red eléctrica a 50 o 60 hercios, el ruido de los equipos cercanos y hasta las vibraciones del edificio. Si la IA tuviera que procesar toda esa basura junto con la señal útil, sus conclusiones serían, en el mejor de los casos, imprecisas. Aquí es donde entra la magia del filtrado. Un filtro electrónico es, en esencia, un guardián selectivo. Su única misión es examinar todas las frecuencias que componen una señal y decidir cuáles pueden pasar y cuáles deben ser bloqueadas. Imaginen a un filtro como el portero de la discoteca más exclusiva de la ciudad. Este portero tiene una lista muy específica. A las frecuencias que están en la lista VIP las deja pasar sin problemas. A esto lo llamamos la banda de paso. Son las frecuencias que queremos conservar, las que contienen la información valiosa. Pero a todas las demás frecuencias, las que no están en la lista, el portero les niega la entrada. Esta es la banda de rechazo. Y, por supuesto, tiene que haber un punto de transición, un límite donde el portero toma su decisión. Esa frontera nítida se conoce como la frecuencia de corte. Es la frecuencia que marca el final de la banda de paso y el comienzo de la banda de rechazo. En la realidad no es un corte perfecto, es más bien una pendiente, pero este concepto de corte nos ayuda a diseñar y entender su comportamiento. Hoy nos centraremos en la forma más fundamental y elegante de construir estos guardianes, los filtros pasivos. Pasivos significa que no necesitan una fuente de alimentación externa para hacer su trabajo. No hay amplificadores, no hay chips complejos, solo utilizan la danza intrínseca entre los tres componentes pasivos fundamentales que ya conocemos: la resistencia, R, el condensador, C, y el inductor, L. Su genialidad reside en cómo las propiedades de estos componentes cambian con la frecuencia de la señal que los atraviesa. Recordemos rápidamente su comportamiento. El condensador es como un pequeño depósito de carga. A bajas frecuencias, cuando la señal cambia lentamente, tiene tiempo de cargarse y descargarse, actuando casi como un circuito abierto, bloqueando la corriente. Pero a altas frecuencias, con cambios rapidísimos, no tiene tiempo de reaccionar y se comporta casi como un cortocircuito, dejando pasar la señal con facilidad. El inductor, por su parte, es el componente testarudo del circuito. Se opone a los cambios bruscos de corriente. A bajas frecuencias la corriente es estable y el inductor se comporta como un simple cable. Pero a altas frecuencias la corriente intenta cambiar de dirección constantemente y el inductor se opone con fuerza, actuando como un circuito abierto. Con solo entender esta danza, esta reacción diferente a la frecuencia, podemos construir nuestros dos primeros tipos de filtros. En primer lugar, analizaremos el filtro más común e intuitivo, el filtro pasabajos, o LPF por sus siglas en inglés, Low Pass Filter. Como su nombre indica, deja pasar las frecuencias bajas y bloquea las altas. Pensemos en la configuración más simple, un filtro RC. Para ello, colocamos una resistencia en serie con la señal de entrada y un condensador en paralelo conectado entre la salida y tierra. Ahora sigamos el camino de la señal. Cuando llega una señal de baja frecuencia, una onda lenta y suave se encuentra con la resistencia. Luego, mira hacia el condensador y, como la frecuencia es baja, el condensador presenta una impedancia muy alta, es decir, se comporta como un muro, un circuito casi abierto. La señal, que siempre busca el camino de menor resistencia, ve que es mucho más fácil seguir recto hacia la salida que intentar atravesar ese muro del condensador para ir a tierra. Por lo tanto, la señal de baja frecuencia pasa casi intacta a la salida, misión cumplida. Pero ¿qué ocurre cuando llega una señal de alta frecuencia, como el ruido eléctrico? Esta señal atraviesa la resistencia y de nuevo se encuentra en la encrucijada. Mira hacia el condensador y, como su frecuencia es muy alta, el condensador ahora presenta una impedancia bajísima.
Se comporta casi como un cable directo a tierra. La señal de alta frecuencia, en su búsqueda del camino más fácil, ve esta ruta hacia tierra como una autopista de 6 carriles sin peaje. Se desvía masivamente a través del condensador y se disipa en tierra, sin llegar jamás a la salida del filtro. De esta forma, hemos limpiado la señal. Piensen en una analogía. La señal de entrada es un río que fluye hacia una ciudad que es nuestra salida. La resistencia es un tramo estrecho del río que ralentiza un poco todo el caudal. El condensador es un enorme canal de desagüe que va a un lago, tierra. Si el río fluye lento y tranquilo, baja frecuencia, el agua pasará por el tramo estrecho y llegará a la ciudad sin problemas. El canal de desagüe apenas se llenará. Pero si de repente llega una riada violenta y rápida, alta frecuencia, al llegar al tramo estrecho, la mayor parte de esa furiosa corriente se desviará por el gran canal de desagüe, salvando a la ciudad de la inundación. Eso es exactamente lo que hace un filtro pasabajos RC. La frecuencia de corte, ese punto mágico donde el filtro empieza a atenuar de forma significativa, se calcula con una fórmula muy sencilla para un filtro RC. Es 1 dividido entre el producto de 2pi por la resistencia y la capacidad, FC igual 1 entre 2pi RC. Al elegir los valores de R y C, los ingenieros podemos sintonizar nuestro filtro para que bloquee exactamente las frecuencias que no queremos. Por ejemplo, si queremos eliminar el zumbido de la red eléctrica, diseñaríamos el filtro para que su frecuencia de corte esté justo por debajo de los 50 o 60 Hz. También podemos construir un filtro pasabajos con un inductor y una resistencia, un filtro RL. Aquí la lógica se invierte, pero el resultado es el mismo. La señal de baja frecuencia pasa a través del inductor como si fuera un cable, llegando a la salida. Pero la señal de alta frecuencia se encuentra con la enorme oposición del inductor, que la bloquea y no la deja pasar. Es como poner una barrera en la carretera que solo se levanta para los coches lentos. El segundo principio clave que exploraremos hoy es el del filtro pasaaltos o HPF, High Pass Filter. Y aquí viene lo maravilloso de la electrónica. Para convertir nuestro filtro pasabajos en pasaaltos, a menudo solo tenemos que intercambiar la posición de los componentes. Tomemos nuestro filtro RC de antes. Si en lugar de poner la resistencia en serie y el condensador en paralelo, ponemos el condensador en serie y la resistencia en paralelo, hemos creado un filtro pasaaltos. Analicemos por qué. Ahora, la señal de entrada se encuentra primero con el condensador. Si es una señal de baja frecuencia, el condensador, con su alta impedancia, actúa como un muro infranqueable. La señal es bloqueada desde el principio y no puede llegar a la salida. Es rechazada. Sin embargo, si llega una señal de alta frecuencia, para ella el condensador es como un cristal transparente. Tiene una impedancia muy baja y la deja pasar sin apenas resistencia. Una vez que la señal ha cristado el condensador, llega a la resistencia que la lleva a la salida. De esta forma, solo las frecuencias altas logran pasar el filtro. Un ejemplo perfecto de esto está probablemente en los altavoces de su equipo de música. Un sistema de audio de calidad tiene diferentes altavoces para diferentes frecuencias. El altavoz pequeño, llamado tweeter, está diseñado para reproducir los sonidos agudos y cristalinos como los platillos de una batería. Para protegerlo, se le coloca un filtro pasaaltos en la entrada. Este filtro bloquea las frecuencias bajas y potentes de los bajos y los bombos, que podrían dañar el delicado diafragma del tweeter, y solo deja pasar las altas frecuencias para las que fue diseñado. La frecuencia de corte para este filtro RC pasaaltos curiosamente se calcula con la misma fórmula, FC igual 1 entre 2pi RC. Lo que cambia no es la matemática del punto de corte, sino la topología del circuito, la disposición de los componentes, que es lo que determina qué lado de esa frecuencia se permite pasar y cuál se bloquea. De nuevo, podemos construir la versión RL de este filtro, demostrando la flexibilidad y la elegancia de estos principios básicos. En resumen, hoy hemos sentado una base absolutamente fundamental. Hemos desmitificado el concepto de filtrado, entendiéndolo como un proceso selectivo de frecuencias. Hemos definido los conceptos claves de banda de paso, banda de rechazo y frecuencia de corte. Y lo más importante, hemos construido nuestros dos primeros tipos de filtros, el pasabajos y el pasaaltos, utilizando únicamente la interacción natural y predecible de resistencias, condensadores e inductores con la frecuencia de una señal. Comprender estos circuitos no es solo aprender sobre electrónica, es aprender el lenguaje con el que podemos comenzar a limpiar y dar sentido al ruidoso mundo analógico que nos rodea.